Lo importante de tener 3 partidos aquí habla de nuestro país, la armonía que hay entre los políticos, y por eso hemos sido referendo a nivel internacional en materia política de la democracia dominicana. Y estos escenarios son los que nos dan a nosotros la grandeza de poder tener 3 personas de 3 partidos diferentes sin ningún tipo de inconveniente, analizando lo bueno y lo malo. Todavía no se sabe, vamos a esperar. No, porque lo conocemos. Vamos a saludar a tanto a Lenín Santos, Miguel Ángel Amaro y a Eddie Álvarez, que están con nosotros. Saludos, distinguidos. Todo bien, todo bien. ¿Cuál es Lenín? No pasa nada. Lenín Santos. Buenas noches, Norberto, Nelson, Víctor. Un placer estar por aquí. ¿Cuál es Lenín? Tú ya te interrumpió, ¿viste? De la Fuerza del Pueblo ya te interrumpieron. ¿Realmente ustedes valoran el clima democrático que está viviendo el país? Vamos a dar ¿Cómo va a ser el orden? Vámonos con Eddie Álvarez. Eddie Álvarez. ¿A quién representa Eddie? El PRM. La República Dominicana está viviendo un clima de extraordinaria civilidad, en el sentido de que todos los partidos estamos compartiendo opiniones. El presidente aperturó un diálogo para tratar temas de tanta importancia como el caso de el inconveniente que se tiene con la vecina isla de Haití, que no ha podido tener gobernabilidad, y para ello fue necesario que se convocara a toda la fuerza viva de la nación, incluyendo los 3 partidos mayoritarios, que entraran en un diálogo para ver cómo enfocamos un tema que no puede ser politizado, sino que es un tema de nación. El presidente ha estado consultando en la medida de lo posible a la oposición para temas de extraordinaria importancia, muchos de los cuales no salen a la luz pública. Y en ese sentido ha propiciado un clima de participación democrática donde estamos siempre con el oído atento a lo que dicen los demás, pero también con una agenda de nación hacia dónde debe ir el país. Muy bien. Lenín Santos. Bueno, el clima que vive el país en el aspecto democrático. Nosotros pasamos a tener un sistema político diferente a partir de 1978. El cambio sin violencia. Claro, recuerden ustedes que... Borrón y cuenta nueva. Recuerden ustedes que la liberación de los presos políticos por parte del gobierno de Antonio Guzmán creó todo un cambio, un clima y un cambio en nuestro sistema social y político. Y a partir de ahí nosotros hemos logrado mantener una estabilidad democrática. Y proceso tras proceso se ha cumplido con el cambio de las instituciones, de los gobernantes. Elecciones tras elecciones, y no ha habido el primer trauma a partir de ahí. Y eso ha propiciado que la República Dominicana ha tenido alrededor de 50 años con un crecimiento económico constante. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Y creo que eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque sin eso la sociedad les es difícil crear riqueza. Porque al final de lo que se trata es de crear la riqueza suficiente para la población. Pero si el ambiente político y social no lo permite, entonces esas riquezas son difíciles de crear. Miguel Ángel Amaro, Partido Fuerza del Pueblo. Yo siempre he dicho en innumerables ocasiones que uno de los pilares principales de la democracia de la República Dominicana son los partidos políticos. Gracias a los partidos políticos nosotros tenemos un Estado sostenible y una democracia de derecho, social y de derecho, que se divide en el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder gubernamental. Y el clima entre los partidos, el ambiente, la armonía que vive la República Dominicana
demuestra que nosotros somos un partido democrático, un Estado democrático. Bueno, ¿qué les parece, mis dos compañeros, si podríamos tener cada uno de ellos una apreciación en lo general, sin irnos a las particularidades, una visión de ellos del discurso de rendición de cuenta? Esta fue la sexta, ¿verdad? El sexto rendición de cuenta del presidente Luis Abinader Corona. Una apreciación en el aspecto general, claro, con su tiempo limitado, para luego entrar a las particularidades del discurso. Comencemos entonces con Eddie del partido PRM. Bueno, lo primero es que el presidente se centró en el mandato constitucional de rendir cuenta a la nación de todas sus ejecutorias y inició dando detalle por cada uno de los aspectos más relevantes en la que ha podido incidir el gobierno dominicano. Entiendo que el aspecto de la atención a la salud, sobre todo a la salud mental, cuando dice que pasa de 135 camas a 500 camas para atención a enfermos mentales, que es una cuestión olvidada tradicionalmente, cuando se centra en el desarrollo de la gente. Es decir, hay casos en los que las personas esperan elementos concretos, pero el desarrollo tiene elementos tangibles e intangibles. Lo tangible son esos aspectos económicos que tienen que ver con las carreteras, como enumeró en el caso de Pedernales, del sur, como se ha venido construyendo una estructura a nivel integral de todos los territorios en el país. Montecristi, caso que uno a veces se asombra. Yo iba a Montecristi y parecía un pueblo olvidado, y ahora uno va a Montecristi y uno observa un movimiento inusual de lo que tradicionalmente uno observaba. Quiere decir que las obras que se han estado realizando tanto en Guayubín como en Montecristi han estado dando sus resultados, como la misma el mejoramiento de la vía del tránsito. Él se centró en aspectos tan importantes como los indicadores que dicen los organismos internacionales en la posición que está la República Dominicana en términos de un país que ocupa el tercer lugar en América Latina en términos de tranquilidad, en términos de desarrollo económico, y la séptima economía de todo el continente. Eso implica que se le ha dado a la República Dominicana un esfuerzo, un trabajo, una inversión para colocarla donde está. Pero no hay que olvidar que en la República Dominicana la comparación de el gobierno de Luis Abinader no tiene precedente hacia atrás, pues es el único que ha enfrentado tres situaciones a nivel mundial que han afectado no a la República Dominicana, sino también al mundo. Desde ese punto de vista, las ejecutorias del presidente Abinader y su rendición de cuenta tan detallada como lo hizo, ha sido excelente. Bueno, muy bien. Lenín Santos, del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando yo escuchaba el discurso del presidente, me decía a mí mismo, ¿y qué país que él está describiendo? Porque no es como el que yo conozco. Esa es mi apreciación personal del discurso. Ahora, cuando lo veo un poquito con más detalle, lo que digo, bueno, pero es que él lo que ha hecho, él no está dando
no está rindiendo cuenta de un año, de 27 a 27 como debe de ser. Él está haciendo un resumen de todo lo que ha hecho en sus 2 periodos de gobierno, en el anterior y en este. Y empezó a mencionar cosas y a decir cosas que la verdad es que a mí muchas de ellas me dan risa. Como por ejemplo, decir que se crearon 193,000 nuevos empleos. Pero entonces no dice que el 74% de esos empleos creados son puestos en el gobierno. Me llamó mucho la atención, que él dijo, construir la carretera Monción, El Rubio, San José de las Matas. Esa carretera la hizo Danilo Medina en el periodo 2016-2020. Pero nosotros los santiagueros la conocemos como la carretera San José de las Matas, El Rubio, Monción. Me vino a la memoria un cuento de un político que estaba dando un discurso y le dice a la población que le ha construido una carretera de 800 kilómetros y alguien le reclama y le dice, pero esa carretera solamente tiene 400. Entonces él le responde, pero es de ida y vuelta. A eso nos tiene acostumbrado el presidente que tenemos. Que desde mi perspectiva creo que está relanzando el gobierno, porque el 2025 fue un año muy mal para el PRM. Muy mal. El PRM el gobierno en la calle no está bien. Solamente hay que abrir las redes sociales, porque la gente le respondió. La gente salió cuando él dijo en San Juan de la Maguana que había entregado 72 obras. A la media hora había un equipo de muchachos que hacen contenido para redes, preguntándole a la gente, diciéndole a la gente que enumeraran 5 de esas 72 obras. Y nadie pudo enumerar ninguna. Solamente un señor dijo, está haciendo el aeropuerto, pero no lo ha terminado. Entonces, no tener sentido de la historia, que creo que es como puedo definir a Abinader, no tiene sentido de la historia, porque es que todo lo que tú dices y haces, queda un registro, queda grabado, hay que escribirlo, tu discurso va a la historia. Tú eres un mandatario, tú eres el primero entre tus iguales, tú no puedes hablar tanta mentira. No puedes hablar tanta mentira. ¿Por qué? Porque eso en vez de bien hace mal. Tú le das las herramientas a la oposición y a toda la población para que salga a desmentirte. Hay que salir a desmentirlo y la gente ya ha salido a desmentirlo. Ustedes abren los teléfonos aquí y te aseguro que todo el que llama es para decirte, pero en Santiago, ¿cuáles son las obras que terminó? Bueno, lo que pasa es que cada vez que reparan una calle, que tapan un hoyo, dicen que esa carretera o que esa obra la hicieron ellos, y no es así. No es así. Una cosa es usted reparar una cosa y una cosa es usted construir una cosa nueva. En Santiago, tú tienes el monorriel, es una obra importante que aún no está terminada, porque cuando la terminen, bueno, pues esa es una obra del presidente. Muy bien, y Amaro, ¿qué opina? Su opinión. Porque ahorita le voy a preguntar, son santiagueros los 3. Sí. Ahorita viene alguna pregunta, vamos a ver de Santiago realmente cómo andamos. Adelante, Amaro. Bueno, ¿qué yo puedo decir? El discurso del presidente Luis Abinader de su rendición de cuentas evidenció una desconexión con la narrativa oficial y la realidad cotidiana que vive el pueblo dominicano. El año 2025 solo tuvo un crecimiento de 2.1 del PIB, uno de los menores en 20 años. Un crecimiento menor que varios países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. El presidente habla en su gobierno de estabilidad, pero hay una desaceleración de la economía. Nosotros desde la Fuerza del Pueblo creemos que hay una gran distancia entre el país que describen desde el palacio y el país donde vive la gente. El déficit está en 5%. Los alimentos aumentaron un 9%, que es un impacto directo al bolsillo del pueblo dominicano. La canasta familiar en 48.542 pesos, esto es un atraso, o sea, un impacto al poder adquisitivo. Hablan en su discurso de rendición de cuentas que
de que esto es un gobierno de crecimiento macroeconómico, pero el dinero no alcanza, los sueldos están estancados y el costo de la vida en aumento. Yo quiero decirle al presidente Luis Abinader lo siguiente: el pueblo dominicano no come con el crecimiento de economía en discurso. El pueblo dominicano come pollo, aceite, arroz, carne de res, y todos esos productos están más caros. En términos más llanos, lo que yo quiero decirle al partido del PRM y lo que el pueblo quiere decirle es que nosotros trabajamos más y compramos menos. Cuando el presidente se refiere, quiero decir un dato importante. La deuda en el 2024 era, la deuda pública era de 57.5% del PIB. Ahora la deuda pública en el 2025 subió un punto porcentual, 58.5. Si llevamos eso a incremento de dinero, son 4.000 millones de dólares más solamente un año. Entonces, mi pregunta es para los amigos del gobierno: si tenemos aumento de la deuda, si tenemos desaceleración del crecimiento económico, ustedes es imposible que puedan exhibir grandes logros. Por eso es que abundan la paralización de obras, por eso es que están retenidas muchas obras no terminadas, por eso es que hay hoy en día sobrevaloración y promesas incumplidas. En Santiago, el presidente anunció 221 obras, fue lo que anunció en su discurso. Y yo me pregunto aquí, ¿dónde está el listado de esas obras? ¿Cuántas están terminadas? ¿Cuántas están en proceso? Presidente, la eficiencia gubernamental no se mide con discursos, se mide con presupuestos ejecutados correctamente. A la gente no le importa cuántas veces tú mencionas una misma obra. Lo que la gente vive es cuántas veces se montan o usan esa obra. Hay un dato importante que él obvió. El caso de Aerodón, que todos nosotros conocemos. En el contrato de Aerodón se mencionaron que iba ese dinero destinado a 139 obras. ¿Dónde están los 775 millones de dólares de esas obras? No se ha iniciado el primer Picasso. ¿Dónde está la construcción, por mencionar alguna, del puente del Río de Asua? ¿Dónde está el puente paralelo de Francisco Peinado? ¿Dónde está el centro traumatológico de San Cristóbal? O sea, bueno, ellos mencionan una rendición de cuentas como si viviéramos en Alicia y el País de las Maravillas. Bueno, Eddie, usted ha escuchado lo que dicen los demás críticas, aunque muchas de ellas le corresponde a usted contestar. Tiene derecho a la réplica. Mira, lo primero es que en términos de desarrollo económico hay que entender que crecimiento económico no es un elemento del desarrollo. Tú tienes que preguntarte si la gente vive mejor o no vive mejor en el gobierno. Yo quisiera que al amigo Lenin, al hablar de la cifra, estamos hablando de que el presidente en el discurso se refirió a 133.000 nuevos empleos producto del crecimiento. 133.000 nuevos empleos implican un incremento en los niveles de demanda. Significan un incremento en la actividad comercial en cualquier nivel donde se encuentre. Pero lo más importante de todo esto es que ese crecimiento del empleo también se multiplica en más familias. Hay elementos que a veces cuando uno escucha la oposición en términos de lo que fue el discurso, se van a elementos no estructurados dentro del discurso. Pero sí en Santiago, en términos de obra, yo creo que hay obras que son tangibles, que lo ven aquí. Aquí, próximo, aquí está
a este canal está Arroyo Gurabo. el arroyo de Gurabo, que es una obra sin precedente. Próximo aquí está también la ampliación y terminación de la circunvalación norte, con el puente que no se había hecho por el lado de Cienfuegos. Próximo aquí está terminándose la circunvalación de Navarrete. Próximo aquí está también la terminación de la vía de conexión con Montecristi. Próximo aquí está la entrada de Santiago, que es una obra de extraordinaria importancia, incalculable. Próximo aquí está la remodelación que se le hizo al Hospital Cabral Ibáez. Próximo aquí nosotros vamos a ver, bueno, ese Hotel Mercedes, pero vamos a ver también cómo se ha propiciado un ambiente para que las inversiones lleguen a todo el país. Y si no es verdad que hay una obra en Pedernales, el puerto de Pedernales, si no es verdad que se han hecho mini puertos en Sosúa, en Sabana de la Mar, en Montecristi, en distintos puntos del país, porque es que el desarrollo, las construcciones y las obras del gobierno dominicano se ha llevado a todo el territorio nacional. Y lamento cuando alguna gente de la oposición, como no han circulado en todo el país, no han podido observar el cúmulo de obra generada por el gobierno. Y tengo que señalar que el aspecto físico no es lo único en términos de generación de importancia para el país, para el desarrollo del país. Eddie, yo lo voy a sumar. No he mencionado el aspecto de que el turismo ha crecido en la República Dominicana y ha generado una imagen única del país, que eso, por más que se quiera atollar, y tengo que decirle a la oposición también que ellos viven aquí, la importancia de que esa imagen se proteja vale para todo, porque lo que no le conviene al panal no le conviene a la abeja. Ahora, eso tenemos que entenderlo. Si el país se daña, nos embromamos todo, pero si mejora, puede irradiarse ese efecto, como en el efecto está sucediendo en todo el país, ese efecto positivo a todos los ciudadanos de esta nación. Bueno, hay tres obras también que el presidente enumeró. No me correspondía a mí, pero yo no se la voy a sumar a Eddie, que es el teleférico, el monorriel y la carretera de toda la sierra. La sierra, que sí. hizo alusión el presidente. El compañero se refirió personalmente a mí, yo creo que me corresponde. A ti que te corresponde ahora, Lenín. Sí, pero mencionó mi nombre, entonces yo quiero responder. Sí, no, y de lugar a usted que le corresponde. Exacto. Usted iba a preguntar algo. Ahorita, no. Importante Bueno, que pues tenga la réplica. Yo tengo para decirle, yo primero me pregunto, estamos hablando del discurso del 27, que es el resumen del año que él debe de hacer, o es el de los casi 6 años que tiene el gobierno. Todos los presidentes han hecho lo mismo. No es verdad, todos los presidentes no han hecho lo mismo. No es verdad. Todos los presidentes no han dicho, como dijo Nelson Díaz, las carreteras de la sierra. Ahorita decía, lo dije textualmente, que la carretera que va de San José de las Matas, el Rubio Monción, la hizo Danilo Medina. No la hizo Luis Abinader, perdón. Yo no interrumpo con nada, para que a mí no se me interrumpa. Este país pasó de ser de una de las principales economías de toda América a ser la penúltima en el 2025. Pasamos de crecer de manera constante entre un 5 y 6% todos los años, desde el 2004, de manera continua, que es lo que nos ha hecho el país que somos hoy. Eso, tantos años de crecimiento continuo de nuestra economía es lo que nos ha hecho un país el cual debemos cuidar y al cual nos afectaría a todo que esté mal.
con eso concuerdo. No podemos dañar este país. Este país debe de estar bien, pero debe estar bien en todos los órdenes. Y todos los gobiernos tienen sus luces y tienen sus sombras. Ahora, el discurso de este 27 fue un discurso plagado de mentira, plagado de ¿qué? De propaganda, porque lo que se está haciendo es precisamente recurriendo a 5 años de ejecutoria, no a 1. ¿Para qué? Para tratar de relanzar este gobierno que está en su peor momento. No lo digo yo, lo dice la población. La población es que dice que este gobierno está en su peor momento. Su nivel más bajo de aceptación es ahora. Es ahora. Es alrededor de un 30% la aceptación en la población y 70% de rechazo. Entonces, obvio que este gobierno tiene que buscar la manera de vender todo lo que ha hecho durante casi 6 años. Así, de esa manera yo lo veo. Muy bien. Bueno, antes de la próxima pregunta, vamos a pasar a Miguel Ángel Amaro para seguir el mismo tenor. Quiero referirme al tema del empleo, porque hay un punto muy interesante del discurso y quieren maquillar. Es cierto, el país alcanzó un récord con 133,000 empleos, es verdad, pero si nosotros vemos la composición de esos empleos, el 64% fue de empleo público. O sea, 2 de cada 3 personas son contratadas por el Estado. Y yo le voy a preguntar esto a ustedes, Norberto, Víctor, Nelson. Lo preocupante es que el motor productivo, las empresas que generan riqueza, el sector privado, solamente dio 42,000 empleos, disminuyó con relación al 2024. Y si el empleo lo genera el gobierno, ¿quién lo paga? El Estado. Si el empleo lo genera el sector privado, eso sostiene la economía. Nosotros no podemos depender de crecimiento económico con empleo estatal, porque somos nosotros mismos que lo estamos pagando. Y por eso es que está el déficit, por eso no crecemos, por eso todos los alimentos están más caros, por eso el dinero no nos da, no nos alcanza. Ese es el punto donde nosotros queremos llevar y que sea la verdad que se diga. Y nosotros aquí estamos para desmentir y hablar la verdad al pueblo dominicano, que no nos puedan maquillar. Con relación... bueno, ahí está. Vámonos a la próxima pregunta. Discúlpame, Nelson. Sí. Una aseveración nada más. República Dominicana ha mantenido un déficit que viene desde el año 96 para acá. Un déficit recurrente que ha ido cubriendo con deuda, es verdad, pero ese déficit se ha mantenido en el mismo 3%, que se encontró en el 2020, a pesar de que el 2020 fue un año de pandemia. Ese déficit al que se refiere Miguel Ángel es un déficit que viene arrastrándose de atrás. Obviamente, el gobierno, como todos los gobiernos anteriores, han recurrido en deuda. Él encuentra un monto X al cual hay que honrar frente a los organismos internacionales, porque si no, le cierran la puerta al país. Pero frente a eso, la República Dominicana ha incrementado las reservas internacionales a puntos sin precedentes. No puede haber decrecimiento de un país cuando aumenta las reservas internacionales a más de 114,000 millones de dólares. No puede haber reducción del posicionamiento del país cuando el Producto Interno Bruto pasa en República Dominicana de 58,000 millones a 114,000 millones en la actualidad.
No puede haber decrecimiento en la República Dominicana cuando usted pasa de una economía. Yo quiero que los amigos puedan observar qué dicen la ODCE, qué dice la ONU, qué dice la OEA, qué dicen los organismos internacionales en términos de República Dominicana, a ver si estamos viendo países diferentes. Si ellos están viendo países diferentes, porque ellos están colocando a la República Dominicana en la posición envidiable en el Caribe y la posición envidiable incluyendo en todo el continente americano. El discurso del presidente tuvo una etapa, una parte con mucha ovación, que fue cuando se refirió al aspecto corrupción, donde dijo que no tenía que no tenía socios, que tenía amigos pero no socios, y que no había, que la justicia en este gobierno estaba persiguiendo a todo aquel funcionario que se equivocara. Nos gustaría saber la posición real de cada uno de ustedes en ese acápite. Comenzamos vamos con Miguel Ángel. Vamos a cambiar el orden. Miguel Ángel. Cuando el presidente dijo en su discurso que la lucha contra la corrupción es la columna vertebral del gobierno del PRM, yo nada más me reí. Dije, wow. Porque esto, y traigo a colación aquí el caso Senasa. El caso Senasa es un caso particularmente relativo, porque la iniciativa del gobierno, con mención al caso Senasa, no fue de investigar la iniciativa, fue de negar. Porque cuando nosotros lo denunciamos primero, el partido Fuerza del Pueblo denunció primero ese caso de Senasa, con las investigaciones del déficit que había, el gobierno, el PRM y el presidente Luis Abinader negó eso y nos culpó a nosotros como partido de oposición, que queríamos manchar a esa institución y que no había problema. ¿Y qué pasó? Solo cuando no se podía ocultar más ya ese caso, fue que ellos admitieron y comenzaron a actuar. Entonces, cuando él habla de esos casos, trae un poquito de indignación, porque ¿y el caso de la jeringa de salud pública? El caso de educación de Furcat, el caso de Bartolomé Pujols, el caso del Intran, el caso FEDA ahora y de ITRA recientemente. O sea, eso como es mentirle al pueblo dominicano, darle una bofetada con tantos casos de corrupción que hay anunciadamente hoy en día. Lenin. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes. No, al inverso. ¿Ustedes consideran que doña Milagro es una persona correcta y seria? Hasta donde la conocemos, yo entiendo que es lo correcto. Hasta donde la conocemos, yo creo que es una persona que ha tenido un accionar correcto. Hasta ahora. Y yo oí que ella dijo en un programa de televisión que había llevado 276 casos a la pesca. ¿Ustedes lo oyeron eso? Lo oyeron, ¿verdad? Entonces yo voy a creer en lo que dice el presidente cuando sepa el destino de esos 276 casos que ella dijo, no lo dije yo, ni lo dijo ningún dirigente del PLD, ni del PRM, ni de la Fuerza del Pueblo, de ningún otro partido. Ella dijo que el Departamento de Ética Gubernamental que ella preside había llevado a la pesca, a la Procuraduría, 276 casos. Para investigarlo. Yo quiero saber, porque no puedo decir que los 276 tienen mérito jurídico. Quizás solamente 10, pero yo quiero saber qué pasó con esos. A mí me gustaría saber eso. Entonces, una aclaración es que ella no puede divulgarlo, lo dijo en el... No, ella no, es que no es ella. Okay. A ella no le corresponde referirse, su trabajo, y ella lo aclaró, y yo estoy 100% de acuerdo con ella, que es solamente llevarlo ahí para que lo investiguen. Exacto. Ahora, yo quiero saber qué ha hecho la Procuraduría General de la República a través de su Departamento de Persecución de la Corrupción, el PECCA, con esos 276 casos, que ahora yo me imagino son más de 300.
Porque después de eso hace más de 6 meses que ya lo dijo, hay muchos runrunes, hay muchos escándalos de corrupción, los cuales podrán tener mérito o no, porque ¿qué es lo que pasa con eso? Y eso pasa en todos los gobiernos, eso es inevitable, que la gente hace acusaciones. Para la mayoría del país, todos los políticos son corruptos. Esa es la percepción. Pero nosotros mismos, los políticos, es que nos hemos encargado de que la gente crea eso, que no es así. No es así. ¿Cuántos sometieron del PLD? Pero ¿y cuántos somos los PLDistas? A los que no nos sometieron. ¿Cuántos somos? ¿Sometieron cuánto? El 0.0000001%. Pues lo mismo puede pasar en el PRM y en el gobierno. Lo mismo sucede. Pero si nos ponemos a querer destruir un partido para ver de qué manera eso nos beneficia y podemos durar 8 años o más en el gobierno, eso va en perjuicio de todo el sistema de partido, que siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Por esa razón yo soy prudente con eso. Yo no digo que en este gobierno hay mucha corrupción. Yo no lo digo. Yo no lo sé. Porque no es que lo que la gente diga. No. Es lo que se pueda demostrar. Lo que jurídicamente tenga mérito. Entonces, eso, a quien hay que exigirle eso, no es al gobierno, es a la Procuraduría General de la República, que esa institución diga, de estos 276 casos que nos sometieron y 50 más que hay después de eso, ninguno tenían mérito. Y por eso no lo investigamos y no lo sometimos. Y ya. O 10 tenían mérito y los 200, los 300 y pico no tenían mérito. Sí, vamos a darle paso a don Eddie. No, pero antes de Eddie, vamos a escuchar, como esta fue la parte más sensible del discurso, vamos a escuchar en viva voz del presidente ese trozo. Que lo tocó para eso. Luego, sí, porque fue la parte más mencionando a su padre, como que más delicada del discurso. Para luego pasar a Eddie Álvarez. Vamos a ver el presidente. Con toda la claridad que este momento exige ante esta asamblea y ante todo el país. Mientras yo sea presidente de la República, no habrá escondites, no habrá silencios cómplices y no habrá poder para quien esté o se crea por encima de la ley. Y oigan bien, en los casos de corrupción, como en el caso de Senasa, el gobierno se ha constituido en actor civil y los culpables no solo tendrán encima todo el peso de la ley. Mi compromiso es que tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado, y para eso se ha instruido al equipo de recuperación del patrimonio público que están aquí presentes y que no van a descansar hasta conseguirlo. Hace casi 6 años, ante esta asamblea, al juramentarme ante el pueblo dominicano, fui claro y advertí, y cito textualmente: no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se comete en el futuro. Y también dije a quienes me acompañaban en el gobierno del cambio, y lo vuelvo a citar literalmente: el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia. Hoy puedo decir con la frente en alto y la coherencia intacta que esas palabras se han cumplido. Para mí, la honestidad no es un discurso. Es una línea que no se cruza. La transparencia no es una opción, es un deber. Y que nadie tenga dudas. Yo tengo amigos, pero no cómplices. Y este gobierno no retrocede, no negocia y no se rinde frente a la corrupción. Cueste lo que me cueste. Ese es mi compromiso incondicional con mi país.
con mi padre y con Dios. Y cuando le tocó ese tema dijo el que le tocaba a él personalmente. Sí, no, yo vi vamos a pasar a Eddie Álvarez. Bueno. Fíjense, amables televidentes, la República Dominicana está dividida en poderes públicos. Esos poderes públicos tienen funciones por separado. Está el poder judicial, por un lado, que tiene la función de hacer el debido proceso y conocer la culpabilidad o no de la persona que se someten a ella. Tiene el poder legislativo, que es corresponsable de la realización de las normativas y las leyes del país. Y tiene el poder ejecutivo, que como su nombre lo indica, es la parte operativa de la nación. El hecho del presidente afirmarlo tan categóricamente da fe de su voluntad muy particular de que él lo va a cumplir, y lo ha estado cumpliendo hasta ahora en los casos que se le han demostrado. La República Dominicana ha entrado en un proceso donde a todos los funcionarios públicos se les ha señalado que por el rumor público se pierde la posición, y hay que tener cuenta con eso. Y aun cuando Guido Gómez Mazara ha señalado una noticia de que el 70% de las noticias que hay en redes son falsas, hay que tomar en consideración que el rumor público da lugar a investigación. Pero cada caso, si ustedes observan los procesos de un país desarrollado como Estados Unidos, notarán que hay procesos de investigación que llevan 6, 7 y hasta 10 años dándole seguimiento a un caso. En la República Dominicana a veces queremos que un caso, por el rumor público, se tome la decisión del rumor público y no que corresponda al debido proceso en un tribunal donde se haya un juicio público y contradictorio, donde se puedan contravertir los elementos de prueba. Y si hay prueba, que caiga todo el peso de la ley sobre la persona que han cometido algún tipo de indelicadeza, como diría el doctor Balaguer en una época, con el erario público. Nosotros estamos comprometidos a hacer un ejercicio con la mayor transparencia posible. No importa la incertidumbre que se quieran crear sobre eso, pero yo tengo la fe absoluta en que lo que está señalando el presidente de la República es un hecho, y lo ha demostrado en todos los casos que le han llevado con los mejores vinculados, amigos a él. Y para nadie es un secreto que parte de las personas que hicieron campaña con él, que estaban en la presidencia, lo desvinculó inmediatamente, sonaron en un caso público y fue desvinculando a todo el que ha tenido en su lista como funcionario o como administrador público. Y en ese sentido, yo creo que la población dominicana está disfrutando de un hombre netamente transparente en cuanto a su política contra la corrupción y contra las indelicadezas que se cometen en el Estado. En ese orden, don Eddie, yo quiero felicitar a Lenín Santos, porque como él maneja el tema de la corrupción, un político maduro, realmente señalar, como decía don Eddie, allá así por así, eso daña
políticos. Muchas veces cuando hablamos de un político de manera quizás no adecuada, detrás de los que estamos acá, cada uno. O sea, la clase política en el aspecto general afecta. Tiene un familiar detrás, un amigo, su esposa, y hay que ser un poquito cuidadoso con eso. Y el presidente ha tenido las agallas de cancelar sus mejores amigos en un momento dado que le han fallado. En ese aspecto yo creo que es una buena posición que se ha ganado porque ha llevado muchas personas, lo ha sacado de su lugar y se están investigando. Bueno, vámonos a la próxima pregunta. Discúlpame, en el tema político. Un segundito sí. Nada más para una anécdota. En el año 1994, nosotros teníamos un programa político en ese, y uno de los compañeros que estaba conmigo hizo referencia a un funcionario de la ciudad, y en lo que estamos hablando, yo estoy dentro del programa, pero lo hizo él, de manera que cae todo para el programa. Antes de que concluyéramos el programa, ese funcionario se apareció al canal ahí y nos dijo: yo tengo un problema ahora mismo con mi familia. Mis hijas en el colegio tuvieron que salir del colegio, esto, lo que sé yo cuánto. Y nos dijo que cómo era que si no íbamos a vivir todos aquí en Santiago. A lo que me refería. Sí, porque se hizo un señalamiento de algo que no estaba totalmente controvertido en un tribunal. Y yo le dije: tiene toda la razón, me cuido demasiado de tocar ni con un pétalo de una rosa hasta que uno no tenga evidencia de un tribunal ya claramente determinado. Uno no se puede referir a ello. Bueno, nos vamos entonces al próximo tema. No, ya vamos a salir del tema de la justicia. Ya opinan. Ahora nos vamos a otro acápite importante del discurso, porque queremos. El tiempo no está resultando. Vamos a hablar de Santiago un poquito, ellos son santiagueros los tres. Sí, no, pero vámonos a otro tema del discurso. Ajá. Que tenga importancia para la teleaudiencia y realmente, ¿tú entiendes? Porque de Santiago vamos a comenzar con las obras de nuevo. Vámonos a otro acápite. Usted, Víctor Carmelo Martínez. Sí, vamos a hacer una pregunta al representante del Partido de la Liberación Dominicana. Gobernó ese partido durante muchos años. 20 años. Correcto. ¿Qué autocrítica hace el PLD sobre los problemas que heredó el actual gobierno? Yo decía en una de mis intervenciones que todos los gobiernos tienen luces y sombras. Luces y sombras. Pero claramente el PLD gobernó todo ese tiempo con una meta clara, que era lograr integrar la mayor cantidad de dominicanos en áreas productivas para producir riqueza, sacar a la gente de la pobreza. Y creó toda una serie de legislaciones e instituciones con esa meta, la cual, desde mi perspectiva, se logró. El PLD logró transformar este país, transformó este país de pe a pa. No hay un lugar de este país que no haya sido tocado con una obra grande o pequeña por los gobiernos del PLD de esos 20 años. Obviamente, para mí va a existir en todos los gobiernos y en todas las sociedades, porque existe en todas las sociedades. No importa que sean desarrolladas, que sean ricas, siempre aparece gente que se pasa de contenta. Con el que se pasa de contento, su destino debe ser uno solo: que siga el camino establecido por la ley. Si una gente hizo algo incorrecto, que se le aplique la ley. Y eso debe ser una posición no de un partido, no de uno sí, de otro no. Debe ser de toda la sociedad. Solamente cuando se alcanza eso, entonces un país puede decir: bueno, tenemos instituciones fuertes. ¿Qué es lo que se necesita para que un país se desarrolle? Que sus instituciones sean fuertes y que haya un respeto por la ley. Pero el respeto no es la gente que lo pone, es la sociedad que la aplica. Doctor, pero la pregunta. La pregunta. Sí, porque usted no me respondió la pregunta. Pues, yo digo,
¿qué autocrítica tendrían ustedes de los PLDistas con respecto a los problemas que le dejaron al PRM? ¿No le dejaron ningún tipo de problema? Bueno, en sentido general, me referí a todo porque... No, usted se refirió a lo que hizo el PLD, pero lo que no hizo, los problemas que dejó. No, pero yo entendí a Lenín. Yo entendí, Lenín dice que el PLD cuando fue gobierno instituyó el Estado dominicano. Yo lo entendí, ese fue el aporte que hizo el PLD. Bueno, pues la misma pregunta. La cosa que no pudo resolver, no hay manera de tú resolver todos los problemas de una nación pobre en 20 años, no hay manera. Ahora sí. El primer paso para tú lograr eso, ¿sabe cuál es? Crecimiento económico. Si no hay riqueza, no hay que distribuir. Pero el país tiene un crecimiento económico. Claro, pero esa fue el gran legado que el PLD le ha dejado al país y al PRM. Si el PRM no encuentra un país con casi 50 años de crecimiento continuo, casi porque decreció en el 2003, pero desde el año 94, con las reformas que estableció, 92, que estableció el gobierno de Joaquín Balaguer, desde ese momento hasta el 2003 se mantuvo creciendo constante, no en ese porcentaje, pero a partir del 2004 el porcentaje de crecimiento se mantuvo entre un 5 y un 6, y hubo años que crecimos hasta un 7%. Bueno, Miguel Ángel Amaro, aunque ambos, Lenín Santos y él, son de partidos diferentes, pero Leonel Fernández fue presidente. Y yo creo que una parte de lo que Lenín está expresando le cae a su partido. Claro. Creo que deben de coincidir en ese acápite. Voy a diferir de Norberto. Norberto, ¿verdad? De Norberto. Sí, Norberto Sosa. Que no está en el panel. Voy a diferir? Porque a través de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, del presidente Leonel Fernández, en mi caso, año 96-2000, ese fue el periodo de la transformación de lo análogo a lo digital de República Dominicana. La República Dominicana se puso en el mapa occidental, europeo y americano desde que Leonel tomó el país en el 96 y lo transformó. Creció la economía. La economía decrece en el 2003 y Leonel vuelve en el 2004 y lo toma. Cuando hay problemas naturales como la crisis inmobiliaria que hubo en el 2008, Leonel manejó esa crisis que en la República Dominicana hubo un crecimiento de 5.5. Desde ahí ha venido siempre constante creciendo en los gobiernos del PLD, tanto de Danilo y de Leonel Fernández. Se mantiene en 5.5 y 6. En el 2025 decreció a 2.1. No hubo un crecimiento de la economía. Descendió a 2.1. Entonces significa eso, que si tú vas en un Ferrari a 100 kilómetros y te montas en un Peugeot a 20, ¿qué pasa? Te va más lento. Y va más lento, va más forzado. Lo puse en un contexto para que el pueblo dominicano que me esté escuchando lo entienda. Ahora bien, ¿qué ha pasado en la gestión del presidente Luis Abinader? Yo le voy a decir. Las grandes obras no nacen de la nada. Nacen con la continuidad y los aportes de los otros gobiernos. Cuando nos referimos a Santiago, que Víctor quería referirse a Santiago. Yo me quería referir a Santiago. Cuando nos referimos a Santiago, ustedes dicen, porque en Santiago el gobierno del PLD, tanto de Danilo y Leonel, no invirtieron tanto como está invirtiendo el gobierno del presidente Luis Abinader. Ya yo te respondí. El presidente Luis Abinader no estuviera pensando ni en monorriel ni en teleférico si no tuvieran las avenidas todas afectadas gracias a Leonel Fernández. Los elevados. O sea, Danilo no hizo nada entonces. Aquí voy. Yo estoy hablando de mi partido. Estoy hablando de mi partido. De mi partido. De Leonel. Entonces, los hospitales, la UAS, el Aeropuerto Internacional de Cibao. Vamos a ponerle un contexto más sencillo para que ustedes me entiendan, ustedes y el pueblo, y con esto termino. Vamos a ponerle al revés. Quita todas las obras que hizo Leonel Fernández de Santiago. Quita los elevados, quita el aeropuerto, quita los hospitales, quita la Universidad UAS. Comenzamos a quitar toda esa obra.
No, eso fue gracias a Leonel Fernández. Sí, claro. Eso no le quite mérito a quien lo tenga. Y el home también. No le quite mérito a quien lo tenga. Fue gracias a él que el hospital home y el aeropuerto internacional del Cibao está creado aquí. Tú quitas todo eso y Santiago retrocede. Ahora ponlo al revés. Quita el teleférico. ¿Qué pasa en Santiago? Sigue igual. Por eso no se usa. Quita el monorriel. El monorriel, yo siempre he dicho, en todos los programas que voy, que el monorriel es una obra estéticamente perfecta como ingeniero que soy. Y que es una obra de transporte masivo que Santiago lo necesitaba. Yo lo veo bien, yo nunca he hablado más del monorriel. Nosotros tenemos que concuerdo con Eddie, que queremos que nuestro país triunfe, crezca, desarrolle, innovación. Ahora bien, este es un atraso porque en educación, ¿qué ha aportado este gobierno? Nada. Pues yo quiero que no se me quede algo final. He hecho pocas preguntas. Y han mencionado todas las obras. El gobierno Santiago se mantuvo subsidiando muchas provincias del país con los recursos que producía. Y los gobiernos anteriores no invirtieron tanto en nosotros, reiterando que una de las mejores obras que hizo el PLD fue la circunvalación norte de Santiago. Hay que reconocerlo. Y otra de las mejores obras es las estancias infantiles, que no hemos hablado de eso, porque eso choca a la persona. Pero en sentido general, para mí en Santiago, la obra que quizás tiene menos recursos, no menos, pero la que más impacta en términos ambiental, moral, físicamente hablando y estéticamente hablando, es el Arroyo Gurabo, que muchos vinieron prometiendo a familias. ¿Me permiten un minuto para decir algo de las obras? Con el turismo, Santiago, hoy para los turistas. Ya estamos, hay que decir que estamos ya concluyendo. Un segundo. Ya estamos concluyendo. Y después con Eddie. Estoy 100% de acuerdo con que se haya hecho el teleférico y que se esté haciendo el monorriel. Y creo que deberían hacer más. Y el Arroyo Gurabo. El Arroyo de Gurabo, ahora hay que sanear la cañada de Nivaje también. Sí. Santiago requiere más inversión, no menos. Más inversión. Porque producimos más que lo que estamos recibiendo. Claro, hemos producido, no ahora, desde la independencia para acá, desde 1844, hemos producido mucho, hemos aportado más al país de lo que nos han dado. Exacto. Bueno, y no es que yo sea chauvinista. Eddie, concluyendo. Quiero precisar dos cosas. 2 minutos. El aeropuerto internacional del Cibao inició en el 2002 sus operaciones. Lo puso en ejecución el presidente Hipólito Mejía. El proceso de diferenciación de un crecimiento de un 1, de un 2, de un 3, de un 4, de un 5, un 1 es crecimiento, un 2 es crecimiento. No hay desaceleración con el crecimiento. Es el entorno externo que ha puesto una serie de condiciones que no estaban dentro de la planificación interna. El caso, por ejemplo, tengo que hablar que el presidente de los Estados Unidos vino con una política de aranceles y colocó aranceles a todos los países que no estaban establecidos. Tengo que señalar que frente a un entorno adverso con todas las condiciones, el manejo extraordinario, tanto de lo económico como de lo social, del presidente Abinader, ha sido fundamental para mantener un país estable, en paz y en armonía con los criterios que establecen los organismos internacionales de un país en franco desarrollo. Lenín Santos, del Partido de la Liberación Dominicana, 2 minutos para concluir y luego pasamos a Miguel Ángel. Hemos dicho tanto. Sí. 2 minutos para concluir. Cuando yo veía el discurso ayer, el viernes del presidente, me acordé de un discurso de Jorge Blanco, que fue en el año, creo que 83, entre el 83 y el 85, no puedo precisar el año. En el 83 fue que le fue mal, acuérdese. Sí, no, en el 84 fue. Sí, el 84 fue. Sí. Creo que fue el año antes de eso. Por ahí, fue de Jorge Blanco, que él hacía cita de un poema de Becker. ¿Cómo decía? Eso fue lo que me vino a la mente. Los suspiros son de aire y van al aire. Las lágrimas son de agua
y van al mar. Eso fue lo que me vino a la mente. Cuando Lo que te llegó a la mente. pierde, dilo, cuando un amor se pierde. Así termina. Así termina. No, Pero me acordé de esa parte. Hay Porque esa otro- fue la parte que Jorge Blanco citó. hubo otra parte de Joaquín Balaguer que dijo, están llorando como mujeres. Están llorando Van a como, llorar. Niños. como mujeres los que no supieron defender como hombres. Miguel Ángel Amaro, aquí- Fuerza del Pueblo. El día de hoy Ya estamos va el tiempo, ya. invitados los tres 2 principales minutos. partidos para analizar el discurso de rendición de cuentas. Voy a tomar mi teléfono para citar una cita de la misma palabra como lo dijo el presidente. Por eso voy a tomar el teléfono para citar. Me voy a referir a uno de los municipios de la provincia de Santiago, de Sabana Iglesia. El presidente citó: de nuestra querida sierra, mami, de donde tú eres, de Sabana Iglesia, tiene todas las carreteras listas, trabajando en todas y cada una de ellas. Termino ahí. Eso fue como citó la palabra del presidente. Hoy están totalmente destruidas y en estado críticos la calle de Palomarillo, que conecta con la presa, la calle de Rancho Abajo, la calle de Tahuique, la calle de Betré Mosquea de la Zampa, la calle de Los Migueros, la calle del Congo, la calle Cuquín, la calle Anacaona, la calle de La Piedra en Monte de la Zanja, la calle Los Collados en Monte de la Zanja, la calle de Barrio Típico, la carretera que conecta, la carretera muy importante esto, la carretera de Palomarillo. Los autobuses escolares dejaron de transitar y no buscan a sus niños para ir a la escuela. Hay que enviar a esos niños hoy en día en motoconchos porque es intransitable. Bueno, ya... Eso es bueno que mencionara los autobuses escolares. Porque eso se estaba quedando. Que viene desde el otro gobierno ese programa. Que es Nos un vamos a invitar a otro aporte. programa. ¿Verdad? Bueno, es un aporte. yo creo que lo que ha pasado aquí es una demostración del nivel de democrático del país. Ha habido un análisis a un excelente discurso del presidente Luis Abinader, visto desde 3 ópticas diferentes: Lenín Santos, Partido de la Liberación Dominicana; Miguel Ángel Amaro, Fuerza del Pueblo; y Eddie Álvarez del PRM, el partido oficial. Vamos a agradecerle a ustedes, no sé, mi compañero que No, está Nada, le faltó un poquitico de sazón. Ajá. Que vuelvan, que vuelvan para entonces entrar Porque en el otros, objetivo era el en otro análisis. debate. Era el análisis de, Ese fue el de la- problema. no, Que ese Vamos a era- invitar- Era ahí que tenemos que enfocarnos. ese fue el problema. Tenemos que enfocarnos ahí. Yo no sé por qué se fueron algunos en otras cosas, pero bueno, nada. Nada, señores, son 3 caballeros. Señores, nos vamos, regresamos mañana aquí a Telecontacto, Galaxia TV y Radio Nacional con La Ciudad en vivo. Bye, bye. Gracias.